Bendiciones para todos mis amados. Hoy jueves 1 de julio del año 2021. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, en medio de los tiempos duros y difíciles, adórame. Y es que la adoración es lo que va a permitir que usted y yo entremos a otro nivel y que en lugar de entristecernos, de angustiarnos, de atemorizarnos, Dios nos pueda llevar al nivel de tener espíritu de poder, de llenarnos de su gracia. Por eso el salmista, en medio del dolor, en medio de los miedos, adoraba al Señor. En el Salmo 56, verso 3, 4 dice, en el día en que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios confiado no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El salmista adoraba. Uno de los mejores adoradores fue el salmista. El salmista en tiempos de guerra, en tiempos de persecución, en tiempos donde tenía miedo de su vida, lo que hacía era adorar y adorar al Señor. Él vivía en el tabernáculo de la presencia de Dios. Vivía adorando al Señor, vivía adorándolo. Por eso decía, escóndeme en el tabernáculo de tu presencia, porque él sabía que allí él podía contemplar la hermosura de Jehová para inquirir en su santo templo, ¿ok? Y en ese tabernáculo él estaba ocultado. ¿Para qué? Para que el Señor lo pusiera sobre la roca en gran alto y ahí pudiera levantar su cabeza sobre sus enemigos que lo rodeaban. Pablo y Silas adoraron al Señor a la medianoche. Si usted va al libro de Hechos 16, se va a encontrar que Pablo y Silas fueron encarcelados, ¿ok? Después de haberle azotado mucho, lo echaron a la cárcel. Mandaron al carcelero que lo guardasen con seguridad, ¿ok? Y a la medianoche, Pablo y Silas, en lugar de quejarse, en lugar de murmurar, en lugar de pelear, ellos adoraron al Señor. Dice Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Ellos empezaron a adorar a Dios. Ellos a la medianoche cantaban himnos a Dios. Los demás empezaban a escuchar lo que ellos estaban haciendo, pero ellos adoraban al Señor. ¿Qué estás haciendo tú mientras las circunstancias te están apretando? ¿Estás adorando a Dios? ¿Estás buscando de Él? A la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, los otros presos estaban escuchando. Los otros presos los oían, porque la gente siempre va a buscar oír lo que tú estás diciendo, ¿ok? Así que en los tiempos difíciles, en los tiempos duros, tenemos que adorar a Dios, tenemos que exaltarle a Él, tenemos que glorificar su nombre, y eso nos va a llevar al nivel de que usted y yo no tengamos miedo, primeramente del hombre, ¿ok? Que es mortal, que es como heno. Tenemos que aprender a adorar al Señor, y adorarlo no es cantar una melodía, adorar es glorificar el nombre del Señor, es buscar su presencia, es saber que el único que puede convertir el miedo en gozo es nuestro Dios. Entonces tenemos que adorarle. Pablo y Silas a la medianoche adoraron. ¿Y qué provocó la adoración? Porque la adoración provoca un trastorno en el mundo espiritual. La adoración, cuando usted adora, el mundo espiritual comienza a moverse. Cuando adoramos a Dios, ¿verdad? Por eso el salmista decía, todo lo que respire, alabe al Señor, porque cuando usted adora se rompen cadenas. Cuando adoramos, la mano de Jehová se mueve a favor nuestro. Usted y yo necesitamos convertirnos en adoradores. Jesús dijo en el libro de Juan 4:23, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores buscan que le adoren. ¿Y cuáles son los adoradores? Los adoradores en espíritu y en verdad. No tiene que ser músico para adorar a Dios, tiene que ser de esos adoradores en espíritu y en verdad. Esos que le adoremos a Él, ¿ok? Esos que le adoremos en espíritu y en verdad, esos son los que el Señor está buscando, que le adoremos al Señor de continuo. Entonces, en medio de los tiempos de crisis, de dolor, de miedo, de incertidumbre, en lugar de usted quejarse, en lugar de usted murmurar, en lugar de usted pelear, usted tiene que adorar a Dios, usted tiene que adorar al amado. Dice la palabra que mientras Pablo y Silas adoraban y cantaban himnos a Dios, los presos lo oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Porque la adoración trae un trastorno, trastorna la atmósfera. La adoración hace que la atmósfera
cambie, que allí donde tú estás comience a cambiar eso, empiece a moverse el poder del Espíritu Santo de Dios. Por eso mientras que Pablo y Sila adoraban a Dios, cantaban himnos a Dios, de repente vino ese gran terremoto y los cimientos de la cárcel se movieron, se sacudían. Yo no sé qué tienes que sacudir tú en tu vida. Tal vez estás en una relación cautiva, quizás estás ahí oprimido porque no has podido mirar mal lo que debe tus egresos que tus ingresos. Quizás ahora te sientes mal porque lo que estás viviendo ahora no sabes ni cómo enfrentarlo, pero en lugar de tú estar luchando, en lugar de tú estar atemorizado, comienza a adorar a Dios. Hoy es un buen día para adorar a Dios. Es 1 de julio, es primicia, ese es el primer día del mes de julio y la palabra de Dios dice que si las primicias son santas, la masa restante también lo es. Si el primer día del mes nosotros adoramos, buscamos de Dios, lo buscamos con denuedo, con pasión, con entrega, con gozo, estamos santificando los otros 29 días que faltan. Entonces tenemos que buscar de Dios, tenemos que santificar su nombre por medio de la adoración. La adoración es una de las armas de guerra más poderosas. Cuando nosotros adoramos, los demonios tienen que huir. Un demonio no soporta una adoración. Cuando una persona está influenciada, por esos demonios que lo oprimen, no soporta que usted ponga adoración, que usted ponga alabanza, Por eso necesitamos adorar al Señor. Pablo y Sila oraban a la medianoche, cantaban himnos, los presos lo oían y vino ese gran terremoto. Y dice la palabra que despertando el carcelero, vieron abiertas las puertas de la cárcel y el carcelero quiso sacar la espada. ¿Para qué? Para matarse, porque pensaba que todos los presos se habían ido. Pero Pablo clamó y le dijo: no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el carcelero, pidiendo luz, precipitó adentro, vio, temblando, se postró ante los pies y le dijo a Pablo y a Sila, le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor y le hablaron allí esa misma hora, esa misma noche. Ellos, dice la palabra, que enseguida se bautizó con todo lo suyo, porque la adoración trae trastornación. La adoración hace que lo que no se había provocado se provoque. La adoración hace que lo que no se había podido hacer se haga. Entonces, en medio de la situación más difícil, en medio de los tiempos más duros, en medio de los tiempos más angustiados que usted pueda tener, usted tiene que adorar. No luche más, comience a adorar a Dios, que todo lo que respire sea para alabar al Señor. Dice la palabra en el Salmo 18, el Salmo 18 es un salmo de guerra, un salmo donde David se sentía que tenía que enfrentar a sus enemigos, donde David se sentía un poco, como dicen por ahí, atormentado. ¿Por qué? Porque estaba viviendo tiempos fuerte, pero dice la palabra que él empezó a adorar, dice la palabra que este Salmo 18 es el salmo donde Jehová lo dirigió, con palabras de cántico en el día que Jehová lo libró de la mano de sus enemigos, de la mano de Saúl específicamente. Y mire que el salmista comienza el Salmo 18, valga la redundancia, diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Mire que él empieza adorando al Señor. Eso es adorar, eso es exaltar el nombre del Señor. ¿Qué estás haciendo tú en medio de los tiempos duros? Adórale. En medio de los tiempos difíciles, adórales. En medio de los tiempos que no comprendes, adórale. En medio de los tiempos de encerramiento, adórale. En medio de los tiempos donde se ha levantado mucho en contra tuya, adórale. En medio de los tiempos de calumnia, de vitupereo, adórale. En medio de los tiempos de pérdida, adórale. En medio de los tiempos de angustia, adórale. Porque cuando nosotros adoramos, la atmósfera comienza a cambiar. Y usted y yo en esos tiempos duros necesitamos que esa atmósfera cambie. Que esa atmósfera que nos había tenido oprimido, que nos había tenido angustiado, atemorizado, comience a cambiar. Entonces, en lugar de usted estar peleando, en lugar de estar atemorizado, comience a adorar a Dios. Comience a exaltarlo a Él. Comience a glorificar su nombre. Y de esa manera usted va a provocar a
a Dios, porque con la adoración provocamos a Dios. Cuando usted ora, usted le cuenta a Dios sus problemas, pero cuando usted le adora, usted le provoca para que Él le hable a usted. Así que si quiere oír la voz de Dios, empiece a adorar. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Tal vez las tribulaciones, las angustias, los problemas, las persecuciones, las circunstancias que estás viviendo ahora te están llevando a que tú estés como angustiado, como atemorizado. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte: deja de estar peleando, deja de estar luchando, deja de estar angustiado y comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a adorar, comienza a adorar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Tu palabra dice, Señor, en el día en que temo yo en ti confío, a Dios alabaré confiado. Señor, Pablo, Sisila, a la medianoche adoraban tu nombre, Señor. Los presos lo oían, Dios mío, y eso causó un trastorno en la atmósfera, que los cimientos de la cárcel se movieron, Señor. Yo declaro que mientras te adoramos en esta mañana, oh Señor, hay cimientos que se mueven. Yo declaro que mientras te adoramos hay un gran terremoto, Señor, Padre de la gloria, de tal manera que se tiene que sacudir todo aquello que nos está afectando, todo aquello que nos está atemorizando, tiene que sacudirse en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo lo declaro, yo lo decreto y lo establezco en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.